Pluriverso. Pluriverso. Espacio donde circula la palabra. Pluriverso. Donde la palabra circula. Pluriverso. Territorio donde circula la palabra. En el primer programa de Pluriverso, Territorio donde circula la palabra, vamos a trabajar el tema de los derechos lingüísticos de los pueblos originarios en Argentina. Maimai Lamien, Maimai Compuché, bueno, saludar a toda la audiencia. Estamos muy contentos de poder tener este espacio donde vamos a tratar de que la palabra de los hermanos y las hermanas pueda circular, que puedan contar su experiencia, que puedan traer reflexiones y sentir pensares ancestrales. Mi nombre es Alberto Catriel, soy mapuche, actualmente estoy residiendo en Maquinchao, provincia de Río Negro. A lo largo de estos espacios vamos a traer la experiencia de muchos hermanos y hermanas que habitan en todo el territorio argentino. Mañún Beto, entonces ahora vamos a presentar la primera temática que vamos a abordar en Pluriverso, donde circula la palabra. ¿Sabías que la lengua garantiza el derecho a otros derechos? La lengua garantiza el derecho a la salud, a la información, a la comunicación, a los cuidados, a la educación y a la reproducción de las culturas. Hoy vamos a hablar sobre derechos lingüísticos. La conversa va a girar en torno a los procesos de recuperación y revitalización lingüística. Las lenguas que están presentes en cada territorio ocupan un lugar de lengua desjerarquizada, silenciada por el castellano, la lengua del conquistador, lengua hegemónica. Vamos a intentar mostrar la diversidad de situaciones lingüísticas que atraviesan en este presente a los pueblos originarios, en este espacio y en este tiempo, en lo que hoy se llama Argentina. Les pedimos una escucha atenta, amorosa, con capacidad de asombro, porque los testimonios y la palabra florida de los nuestros es valiosa. ¿Sabías que Ticlahanesto huichilahi ope toslahito huejutuchitos yome y en Sahia Tojiji Chaco Formosa Salta Bolivia? Nuestra invitada de hoy es Katy Huenan. Ella es docente, es hablante de la lengua chané, vive en Aguaray, actualmente es directora de cultura de ese municipio. Y algo muy importante de Katy es que ella es una de las iniciadoras de la escritura de la lengua chané. Entonces queríamos preguntarte, Katy, si vos nos podés contar esa experiencia, ese proceso que hicieron con las y los hablantes de la lengua para poder enseñar en las escuelas la escritura de la lengua materna. Queren papén Verónica, tentarareta, yane inureta kwae maapopea, jare opaite uyapusaka kwae yemungueta aeme chiupopa irundupa. Hola Verónica, ¿qué tal? Saludo a los compañeros del equipo, el Estado y algunas instituciones educativas admitieron estas demandas con la intencionalidad de buscar solución ante la problemática de escolarización. El equipo directivo y docente de la comunidad de Tuyunti, sensibles a las problemáticas por lo que atravesaban los estudiantes originarios, idearon metodologías bilingües, especialmente en el área de lengua para la enseñanza de lectoescritura. Como se sostenía que el pueblo chané poseía una cultura ágrafa, fue un arduo trabajo para los docentes. Después de realizar investigaciones, participación en capacitaciones, talleres, cursos, se elabora un proyecto intercultural. Se realiza un encuentro con la comunidad, se escucha la demanda, se planteó y se buscó acuerdos y consenso con los miembros de la comunidad. Y a los largos meses se logró unificar el alfabeto chané, el ñeregua,
el cual está compuesto por 28 grafemas. Bueno, teniendo el alfabeto se comienza a trabajar fuertemente en las escuelas, en el nivel inicial, en el primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo. Pero se está trabajando más en el nivel inicial y en el primer ciclo. Y tenemos que también reconocer las figuras, el trabajo importante de los docentes auxiliares bilingües o llamados maestros auxiliares bilingües, quienes realizan un trabajo muy importante dentro de la comunidad, juntamente con los docentes criollos, digamos en este caso, que son maestros de grado. Actualmente se encuentra bastantes materiales escritos, y esto también tiene que ver mucho el trabajo que realiza cada institución. Hay institución que cuenta con materiales sumamente importantes de lecturas, inclusive materiales que se puede sacar contenidos que es propiamente de la comunidad, que son saberes comunitarios que se trabaja, digamos, en un nivel inicial, en un primer ciclo, segundo, hasta tercer ciclo. Pero estos materiales circulan dentro de una misma institución, aún no son publicados. Pero hay algunos materiales ya publicados, como ser el libro de lectura que fue elaborado por los maestros de la escuela de Tuyunti, que ese libro se denomina Jescuella y Coyebu, Volver a Vivir. También se encuentra trabajos, digamos, de obras teatrales. Se encuentra recetas de gastronomía típica, textos instructivos, ya sea de juegos, ya sea de bebidas, de alimentos autóctonos. También se encuentran cartillas de canciones, adivinanzas, también realizan programa radial intercultural. Después de muchos años trabajando en la interculturalidad, se vio la necesidad de contar con una currícula propia. Entonces, teniendo los contenidos, los saberes comunitarios escolarizados, se presentó una demanda a los directivos y ya sea a las supervisoras y a las otras autoridades nacional y provincial, de contar con un currículum propio del pueblo. Entonces, desde aquella vez, en el 2017, los 4 miembros salteños del CEAPI, el Consejo Educativo Autónomo, en la cual también formo partes, hemos generado una demanda a la coordinadora del programa de EIB de la Nación. Entonces, también presentamos esa demanda al Ministerio de Educación de nuestra provincia de Salta para contar y construir un ñandereco, un currículum propio, digamos, para el pueblo chané, guaraní y tapiete. Bueno, desde aquella vez, desde el 2018, se hizo varios encuentros con los maestros auxiliares bilingües, dirigentes de 3 grupos étnicos, de 3 pueblos, chané, tapiete y guaraní, en donde se presenta esta necesidad imperiosa de contar con un ñandereco, una currícula donde se plasma una verdadera EIB, donde se aprende la lengua propia, los valores culturales, las tradiciones, mitos, forma de producción, en otra palabra, hacer indígena. Esta educación se da cuando los saberes y los conocedores practican su conocimiento en relación con diversos entornos. Es cuando aprendemos de nuestros padres y la naturaleza inmaterial y espiritual, la medicina tradicional, la ritualidad, la labranza de la tierra, la historia, la enseñanza del cuidado de la semilla,
según la fase de la luna, la minga, donde se pone en práctica los grandes valores, lo que es la solidaridad, la reciprocidad, el trabajo comunitario, y bueno, a conocer los sitios de repoblamiento de animales, los animales que están en extinción, de cómo trabajar las dimensiones sociales propias del pueblo, lo que es el Ka, lo que es el monte, lo que es el río, la montaña, el conocimiento del calendario productivo, el de aprender a leer el tiempo, el espacio, a reconocer el significado de los pájaros, de los reptiles, la música autóctona, bueno, en fin, entre otras más. Aprender de la naturaleza por las prácticas, por la tradición oral, por los consejos, por los ejemplos de los mayores. Es una educación plenamente propia de los pueblos indígenas, de mi pueblo. Y bueno, muy contenta de participar y de enviar esta experiencia que voy teniendo desde el ámbito educativo, esta experiencia que voy teniendo como coordinadora en algunas veces en el trabajo de IB y ahora como directora de Cultura y Educación y Turismo del municipio de Aguaray. Bueno, desde acá, muchísimas gracias y saludo a todos los que me conocen. Yasurupay Amepebe. ¿Sabías que? ¿Sabías que los niños y las niñas hablantes de lenguas indígenas en Argentina están obligados a castellanizarse desde el jardín de infantes hasta el nivel primario? Pluriverso, pluriverso, pluriverso. Espacio donde circula la palabra. La palabra. Donde circula la palabra. Pluriverso. Espacio donde circula la palabra. Ahora Sebastián Basualdo nos entregará su palabra florida en lengua quichua. ¿Cómo están oyentes del programa Pluriverso? ¿Cómo están pasando el día? Mi nombre es Sebastián Basualdo, soy de Villa Salavina, Santiago del Estero. Y bueno, contento que me inviten a su programa y bueno, para conversar, para charlar con ustedes. Como seguramente les pasa a muchos de los hablantes de lenguas vernáculas, de lenguas originarias, primeramente uno escucha desde que nace y bueno, con el tiempo lo va poniendo en práctica, como en el caso mío, que particularmente yo, por decirlo así, he nacido bilingüe. Desde la cuna vengo escuchando las dos lenguas, castellano y quichua, pero como es de uso común y oficial el castellano siempre se interpone o se sobrepone y solapa al quichua. Entonces es obvio que en mi caso primero he empezado a reproducir la lengua castellana, pero ambas vengo escuchando desde la cuna, solo que particularmente en los quichuistas siempre el habla se reproduce más avanzando un poquito en edad, los 10 años, en el caso mío a los 16. Tiene que ver con una cuestión de ánimo, de animarse, digamos. Entonces yo me he animado a hablar a los 16 años. Antes lo hacía, pero muy esporádicamente y más que nada cantaba en quichua. Es decir que yo la utilizaba a la lengua solo para cantar y haciendo algunas referencias, un saludo así esporádico, pero a comenzar a utilizar la lengua para la comunicación por decisión mía ha sido un poco también inconsciente, ¿no? Pero es como que uno se siente decidido y se siente capaz de hablar en algún momento. Y bueno, a mí me ha pasado eso a los 15, 16 años recién.
Así que vengo de familias tanto paterna y materna, quichua hablantes, quichuistas. Así que, bueno, y así he llegado a la universidad, sabiendo mucho de quichua, y hablando también, cantando, y bueno, me había parecido que eso me iba a alcanzar o me iba a servir mucho para poder estudiar esta carrera. Bueno, así llego a la universidad. Yo he aprendido en mi casa. Aquí en mi casa mis abuelos hablaban en quichua, no así mis padres, pero mis abuelos hablaban en quichua, y con gente de la comunidad que por ahí venían a visitarse o se visitaban, digamos, mis abuelos iban o se encontraban, entonces ahí hablaban en quichua con gente de su edad, porque nosotros vivimos en un pueblito chiquito, pero hay gente que vive más en el campo y ahí es donde es de uso corriente la lengua quichua. Y bueno, venían de ahí, y al saber que mis abuelos hablaban quichua, ellos también, por supuesto, la lengua con la que se comunicaban era el quichua. Y bueno, yo ahí, en medio de ellos, desde niño, he comenzado a escuchar y bueno, me empezó a gustar eso y bueno, y a aprenderla. Y también desde primer grado hasta quinto de la secundaria teníamos la particularidad que teníamos el quichua como materia, y eso también ha ayudado mucho, más que al habla, a la escritura y a conocer otras palabras que por ahí estaban perdidas, y cosa que también se potencia cuando entro a la universidad. Empiezo a descubrir otras nuevas cosas en torno a la lengua, la historia sobre todo, y la estructura de una lengua, y bueno, así es que uno se ha ido perfeccionando en las dos partes, tanto en la parte del habla como en la escritura. ¿Cuál es la palabra más sentida en tu lengua en este presente que te nombra? Y bueno, mire, una palabra sentida que pueda encontrar yo en mi lengua, o una palabra que en este momento, en este presente, me cale hondo, o que atraviese mi vida y que atraviese mi vida desde la lengua, sería la palabra quichua masi, o masi solo. ¿Puedes explicar por favor ese concepto? Quichua, bueno, ya sabemos que es la lengua. Quichua masi sería mi semejante, mi quichuista semejante. Es una palabra que nos decimos los quichuistas, como decir ser del palo, de la causa. Tiene muchísimos significados si uno lo encuentra. Personas de la misma hechura, de la misma raíz, de la misma raza, de la misma lengua. Eso significa quichua masi. Esa es la palabra que a mí más me atraviesa, me conmueve, y bueno, es la que constantemente trato de promocionar de alguna manera. Así que y eso el sufijo masi no se utiliza, o al menos en estos tiempos no es muy común escuchar el masi entre los quichuistas. Pero cuando yo me decido en un momento a armar un grupo de WhatsApp con quichuistas, le pongo de título al grupo Quichua Masis, y hoy en el grupo todos los que saludan a la mañana o al mediodía o a la tarde, en cualquier momento que salgan, la mayoría que entra al grupo a saludar, a conversar, lo primero que dice es
Imaina chisiankis, quichuamasis, ¿cómo están pasando el día? Quichuistas como yo. O también dicen, quichuamasis, saludan, como diciendo, ¿dónde están mis semejantes? Así saludan. O sea que no es un término elegido al azar, sino que a mí me ha calado hondo, y yo al promocionarlo entre ellos, entre los mismos quichuistas, ellos también se identifican. Entonces ese es el sentido profundo que tiene para mí esa palabra. Bueno, después de las entrevistas realizadas, yo creo que cabe hacer una pequeña reflexión acerca de lo que contaba tanto Sebastián Basualdo como Katy Buenán, y entendemos que las dos experiencias personales nos llevan a pensar que hay muchísimo esfuerzo, mucha autogestión, casi una militancia para poder mantener vivas y revitalizar y fortalecer nuestras lenguas originarias. Entendemos también que hay como un vacío normativo y de leyes a nivel nacional. Sí, más bien hay experiencias en las provincias, que ahora se la va a contar mi compañera Vero, pero como que hay todavía un trabajo por hacer y una militancia, como bien decía, en el sentido de lograr leyes nacionales que puedan llevarnos y dirigirnos hacia la recuperación de nuestras lenguas originarias. Mañún Beto, Mañún Taín Lamien, gracias por hacer circular la palabra en pluriverso. Para nosotros es muy importante traer las voces de la propia gente que tanto puede hablar quichua como chané, guaraní, mapuzungún, todas las más de 14 lenguas indígenas que se hablan en el territorio argentino, en lo que hoy se llama Argentina. Y es importante decir que la primera acción de revitalización lingüística es el espacio familiar, el espacio cotidiano, el espacio donde se cocinan los afectos, las formas en que nosotros nombramos cada momento del día, cada conversación con los hermanos, con las hermanas, con las tías, con los parientes, con la comunidad. Y después hay un segundo momento que es más bien el de institucionalización de la lengua, donde aparece el Estado con una política educativa que a veces restringe y a veces potencia los derechos lingüísticos en la niñez. Hay algunas provincias como Salta que reconoce el wichí, pero no el resto de las lenguas indígenas como oficiales, o el caso de Chaco y Formosa, la ley de Chaco de lenguas indígenas es interesante. Entonces hay experiencias normativas en el país que están dando cuenta de que es necesario atender, la diversidad lingüística y cultural que tiene nuestro país. Queremos también pedirle a los oyentes, a las oyentes, a todos los sensibles, con los derechos de las lenguas indígenas, que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales y los siguientes teléfonos. Sí, Lamien, nosotros vamos a estar recibiendo reflexiones, experiencias, propuestas para los siguientes programas. Estamos en redes sociales. En Facebook nos pueden buscar como Tejido de Profesionales Indígenas. También en Instagram pueden buscarnos y seguirnos como Tejido de Profesionales Indígenas OK. Y vamos a pasar también un número de WhatsApp que es 02984 167412. Repetimos, 02984 167412. Y también un número de Telegram, 011 3700 0038. Esos son los números de contacto. Mañún Lamien, entonces las esperamos en el próximo encuentro de Pluriverso, territorio donde circula la palabra. Agradecemos la participación
de Lourdes Dayana Albornoz, Gabriela Fernández Cruz Choquis, Adriana Jerez, Cafunián Aspiroscleñán, Asunción Ailiapán, Ailín Cocuño, Casio López, Carolina Caliba, Laura Méndez. Producción general es de Enca Sandoval. Conducción, Verónica Aspiroscleñán y Alberto Beto Catriel Pil. Pluriverso, donde circula la palabra. Tejido de profesionales indígenas.